Muy bien, continuando. Ahora vamos a pasar a lo que es un tema nuevo, relativamente nuevo, porque es un tema que, bueno, hemos creado en realidad a medida de la experiencia de dar clases y más que todo porque es una herramienta que es de mucha utilidad, es una herramienta gráfica en la cual nos apoyamos a la hora de construir escalas. Así que le hacemos la introducción a lo que es el llamado gráfico de Wheeler. ¿Qué es el gráfico de Wheeler? El gráfico de Wheeler es una representación, obviamente como lo dice un gráfico, un diagrama, un dibujo, una representación que nos ayuda a ubicar eh, las notas que conocemos, tanto las naturales y las alteradas, y nos facilita el proceso de construcción de escalas. ¿Y cómo surge? Bueno, el gráfico de Wheeler hemos tomado quizás el diseño, la ubicación de las teclas en el teclado, como aquí lo podemos ver, que este consta de teclas blancas o las notas naturales que se encuentran en la parte inferior, y vemos teclas negras en la parte superior. Hemos tomado esa representación y también hemos tomado de lo que es la guitarra, por ejemplo, la continuidad que vemos en la guitarra, esa continuidad representada por la cuerda, y hemos tratado de hacer algún gráfico. Es como si tomáramos quizás un hilo, en este caso una lana, y comenzáramos de abajo a ubicar puntos donde están las notas, en este caso representadas en el teclado. Y la siguiente nota inmediata sería la primera tecla negra, donde ahí formaríamos otro punto. Luego la siguiente nota más inmediata sería la segunda tecla blanca y así sucesivamente. Lo que nos ayuda es esto para que vayamos de una forma cronológica, en este caso de izquierda a derecha, llevando la secuencia. Es decir, si estoy en esta nota, ¿cuál es la siguiente inmediata? Y que eso nos facilite y se nos haga complicado a la hora de hacer una construcción de una escala. Muchas veces no tenemos esa figura en nuestra mente o no se nos hace fácil a la hora de querer construir una escala. Y quizás si vamos al instrumento tampoco se nos facilita el hecho de ver tantas teclas o de tener tantas cuerdas y tantos trastes que quizás no tenemos la claridad aún en el teclado para poderlo hacer. Esta herramienta realmente nos va a facilitar las cosas a la hora de construir escalas y de poderlas escribir. En primer lugar, escribirlas, construirlas de la forma correcta para luego llevarlas a nuestro instrumento y poderlas realizarla de forma correcta. Así que la fusión entre lo que sería este diseño y la continuidad de las cuerdas en la guitarra nos lleva a lo que es el gráfico de Wheeler. Muchos le dicen las montañitas o cosas por el estilo. Si se fijan, tienen la misma representación. Por ejemplo, aquí tendríamos los dos grupos de teclas negras, que son las que vemos en el teclado, en la parte superior, y el grupo de tres teclas negras también que vemos en el teclado. Sin embargo, aquí no hay teclas negras ni blancas, sino lo que hay son un conjunto de puntos o nodos, en este caso, que eso van a representar nuestras notas musicales. ¿Por qué tenemos unas flechas en los extremos? Porque esto varía en todo caso o es continua. Eso representa una continuidad, es decir, que yo puedo continuar acá y vuelvo a hacer mi mismo gráfico hacia la izquierda o igualmente hacia la derecha. En este caso vuelvo a subir y vuelvo a comenzar con lo que es el gráfico por completo. Al igual que en el teclado, es un mismo patrón que se repite por varias veces dependiendo de la cantidad de teclas que este tenga. Esto igualmente lo podemos extender, igualmente duplicar las veces que nosotros querramos o dependiendo de la escala que vayamos a construir. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bien fácil y sencillo. En la parte inferior vamos a ubicar las notas naturales, las que ya conocimos. Es decir, esas 7 notas naturales las vamos a ubicar en los puntos de abajo. Comenzando en este caso por la nota de Do, la nota de Re, la nota de Mi, la nota de Fa, la nota de Sol, la nota de La y la nota de Si.
Si continuáramos, esta nuevamente sería Do. Aquí otra vez el siguiente nodo sería Re. Y si fuésemos hacia la izquierda, estamos en Do, la que está antes de Do sería Si, la que está antes de Si sería La, y la que está antes de La sería Sol, en este caso. Es importante tener en cuenta que cada enlace o cada distancia que hay entre un punto, un nodo, y el siguiente inmediato es de únicamente medio tono, que como hablábamos es la menor distancia entre una nota y la otra. Cada enlace. Y aquí como vemos la continuidad, la podemos ver de la siguiente manera. Como si tuviéramos una regla, por ejemplo, y comenzáramos a avanzar de izquierda a derecha. Si yo estoy posicionado en Do y quiero avanzar medio tono, tengo que desplazarme hasta el siguiente punto. Veo y sigo la línea en color morado en este caso y me desplaza a esta posición. Y así sucesivamente podemos ir avanzando hasta qué punto más inmediato vamos a ir alcanzando. Y esa va a ser la distancia que hemos recorrido en este caso. Siempre tener en cuenta que cada enlace, que cada distancia entre un punto y el otro más inmediato es de medio tono en este caso. Lo que denotábamos en la parte anterior, en lo que eran intervalos, era la distancia entre Mi y Fa, que decíamos que está representado únicamente por medio tono. Y aquí lo vemos gráficamente. Solo hay, no hay ningún otro punto intermedio en este caso. De Mi directamente el siguiente nodo, el siguiente punto de recorrer medio tono es la nota de Fa. A diferencia de las otras que decían que entre Do y Re, por ejemplo, hay una distancia de un tono. Aquí recorro medio tono y desde este punto hacia el otro recorro medio tono para formar un tono completo. Igualmente vuelve a pasar en esta zona especial que es de Si y Do, donde la distancia que hay entre estas notas decíamos que únicamente es de medio tono. Esto nos va a servir bastante a la hora de construir escalas. Muy bien, si ya conocemos qué es lo que va en nuestra parte inferior, podemos decir, y entonces en la parte superior, ¿qué es lo que va? Normalmente conocemos que son 7 las notas musicales, más sin embargo, como vimos, existen las alteraciones, que esas le dan algunas características especiales a estas notas naturales. Y con eso, en todo caso, formamos otras 5 notas, que esas, al ser notas alteradas, no tienen un nombre propio como tal, sino que pueden adoptar 2 nombres, en este caso, de las notas más cercanas en cuestión. Si vamos a tener presente, por ejemplo, que como habíamos visto en el segmento de alteraciones, el sostenido aumenta medio tono y el bemol disminuye. Medio tono. Aquí es medio tono. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si venimos y a esta nota que es un Do, le aplicamos una alteración, le aplicamos el Do y le aplicamos el sostenido me dice que me aumenta medio tono, o me desplaza en este caso medio tono la nota en cuestión. Si me encuentro en la ubicación de Do natural, al aplicar el sostenido, esto automáticamente me lo desplaza a esta posición, porque he recorrido medio tono más por la alteración que se le ha puesto a la nota natural de Do. Entonces, esta ubicación no se va a llamar Do ni Re, sino que va a adoptar el nombre de Do sostenido en esta posición. Si yo vengo y me ubico en el teclado, esta posición sería la primera tecla en color negro. Del grupito donde hay 2 teclas negras, la primera a la izquierda en este caso sería la tecla de Do sostenido, que sería el nodo donde estamos evaluando. Pero ¿qué pasa?
Decíamos que esta ubicación no tiene un nombre específico, sino que puede adoptar, o bien sea el de en este caso la nota anterior, que sería la del do natural, acompañada de una alteración, o de la siguiente. Porque ¿qué pasa si vengo y tomo la nota de re, pero a esta no le voy a aplicar un sostenido, sino que vengo y le aplico un bemol? Como vemos, el bemol dice que me disminuye, en este caso me retrocede una posición, o medio tono en este caso. Si yo estoy ubicado en mi nota de re, tengo que retroceder en este caso medio tono. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta esta misma posición. Pero si habíamos dicho que esta se llama, o podría llamarse do sostenido, ¿sí? Al igual que puede ser llamada como do sostenido, en este caso puede ser llamada como re bemol en este caso. Es decir, que estas notas alteradas pueden adoptar dos nombres, o bien sea con sostenido, en este caso con la nota anterior aplicándose el sostenido, o con la nota posterior aplicándose el bemol en este caso. Y va a ocurrir lo mismo con las siguientes notas. Por ejemplo, si al re le aplicamos sostenido, me desplazaría esta posición hasta esta, y sería llamada esta posición un re sostenido. Pero si a la siguiente nota es un mi, vengo y le aplico el bemol, esta me lo retrocede medio tono y vuelvo a caer a esta misma posición, que esta sería ya llamada no solo como re sostenido, sino que un mi bemol. Y aquí viene algo interesante. Por ejemplo, muy bien, vengo y me desplazo hasta la posición de mi. ¿Qué pasa si yo vengo y al mi le aplico sostenido? El sostenido dice que me le aumenta medio tono. En este caso me voy a desplazar medio tono. Voy a caer a esta posición. Pero ¿qué pasa? Esta posición ya tiene un nombre, o una nota natural, que tiene un nombre propio, podríamos llamarle. Entonces esta nota, el mi sostenido, podríamos decir que no existe. Sin embargo, al mi sostenido vamos a saber que corresponde la nota del fa natural. Es decir, que al mi no lo vamos a conocer como una alteración de sostenido en este caso. Así que esto no lo vamos a ver, sino que al aplicar el